Quería preguntarles algo, a ver, voy a apelar a su sinceridad. Pero antes que les pregunte, voy a recordarles que comenzamos una serie. La semana pasada, Cris habló acerca de engañándonos, ¿bien? Así que si no estuviste el sábado pasado, animarte, que te metas a YouTube y que puedas escuchar la prédica de la semana pasada, ¿bien? Ahora sí, hoy vamos a titular la prédica de hoy, Perdiendo el control. Hoy van a decir, en la iglesia me enseñó que necesito perder el control, pero vamos a ver cómo, cuándo y en qué contexto, ¿bien? Tengo un test para hacer, pero primero les voy a preguntar, ¿cuántos controladores hay en esta noche? A ver. Muy bien los valientes, algunos dicen, sí, yo soy. Por acá, por este sector, parece que de este lado hay más controladores que de este lado. Pero vamos a ver si después del test todos siguen pensando, allá el sonido, ¿hay gente controladora en el sonido? Ah, mirá, la mayoría de los que están ahí atrás. Bueno, escuchemos y vamos haciendo un test. La consigna es que te hagas un test para vos. No empieces a pensar, ay, sí, con esa le va el que está al lado mío. ¿Esto cómo no está mi cónyuge hoy acá? Así escucha esto. No, sí, tómelo para ustedes mismos. Primero, ¿me siento incómodo cuando no tengo el control de una situación? ¿Prefiero tomar decisiones por los demás en lugar de dejar que ellos elijan? ¿Me molesta cuando alguien cuestiona mis decisiones? Como decía el pastor la semana pasada, tener la razón, ¿qué pasa? Genera dopamina, ¿bien? Entonces, cuando alguien quiere cuestionar nuestra decisión, nosotros vamos a pelear hasta la muerte. ¿Para qué? Para controlar la situación, por supuesto. A menudo siento que sé lo que es mejor para los demás. Esto es muy de las mamás. Así que si sos mamá, segura que sos controladora de este lado. Sí, dicen, por acá el sector me afirman que sí. Me gusta planificar cada detalle de un evento. Y ojo con que alguien quiera dar una idea, ¿eh? Yo ya tengo todo organizado. A veces interrumpo a los demás para asegurarme de que se haga lo que yo pienso. Me siento ansioso si las cosas no salen como yo lo esperaba. Ahí que siguen levantando la mano. Creo que es más fácil lograr las cosas si las manejo yo mismo. Esto lo podríamos aplicar un poquito también a los conductores. ¿Cuántos conductores hay en esta noche? Aquellos que tienen el control del volante en la familia, del auto, ¿no? Específicamente. Bueno, es como que algunos creen que cuando ellos manejan, perfecto. Yo todavía no lo puedo asegurar porque yo no manejo todavía, así que cuando maneje después les cuento cómo me va. A menudo me enojo cuando otros no siguen mis recomendaciones. Recuerdo cuando abrí un grupo a los 17 años de adolescentes. Llegaron los adolescentes y mi pregunta fue, primero que llegaron tarde, yo ya estaba enojada porque habían llegado tarde. Imagínense la inmadurez con mis 17 años. Enojadísima porque llegaron tarde. Entran todas contentas y yo, bueno, chicas, ¿cómo les fue con la oración esta semana? Todas excusas. Ninguna había tenido un tiempo de oración. Entonces, claro, yo me indigné, porque digo, ninguna me hizo caso a las instrucciones que le di, ninguna tomó mi consejo, ninguna escuchó lo que les enseñé. Claro, ese día les di el sermón del monte. Espero que ese día hayan podido orar, ¿no? No sé si sirvió, pero que se llevaron el sermón de la vida, se llevaron el sermón. Claro, porque uno quiere a veces, ¿no?, tomar control de la otra persona, porque no solamente somos controladores con nosotros, sino con las personas que tenemos al lado, que queremos que haga exactamente lo que nosotros pensamos. Siento que necesito supervisar el trabajo de los demás para garantizar que se haga correctamente. A veces siento que tengo que salvar a los demás por sus errores. Eso también es muy de padres. Tengo una opinión fuerte sobre cómo se deben hacer las cosas. En casa, el cucharón se deja acá, ¿escucharon? No se mueve de acá.
¿no? En casa y también en el trabajo. Me resulta difícil confiar en que otros tomarán buenas decisiones sin mi intervención. Me incomoda cuando otros interpretan la fe de manera diferente como yo lo hago. Me preocupa que los demás se alejen de Dios si yo no los apoyo activamente. Y esta es otra cosa que nos sucede. A veces no disfrazamos la espiritualidad. Decimos, no, yo tengo que estar apoyándolo, pero ser su apoyo 100%. ¿No? Los 7 días, 24/7, para que esa persona no se aleje. Y no. Empezamos a controlar, ¿no?, la vida espiritual de otra persona. Prefiero orar por los demás en lugar de dejar que ellos oren por sí mismos. A menudo le pido a Dios que responda a mis oraciones de manera específica. Me frustra cuando las cosas no salen como he pedido en mis oraciones. ¿A cuánto nos ha pasado? Señor, pero si yo acabo de orar y parece que no escuchaste mi oración, ¿no? Y me frustro. A veces trato de negociar, y sí, ¿cuántos negociadores hay en esta noche? Con Dios para obtener lo que yo quiero. Pero Señor, si fui el sábado a la REU, mínimo el domingo bendición. Mínimo el lunes me suben el aumento, el pago en el trabajo. Tengo un aumento el lunes porque yo vengo portándome, Señor. Entonces queremos negociar, por supuesto, con el Señor. A veces me siento, decepcionado si Dios no cumple con mis expectativas. A veces me siento enojado por Dios por las dificultades que enfrento. Quiero que Dios, estos dos últimos, quiero que Dios me confirme siempre que estoy en el camino correcto. Por ahí vino alguien y te dijo, estás haciéndolo bien, vas por buen camino. No, pero Dios me tiene que confirmar. Y 5 veces, con una no es suficiente porque por ahí son mis emociones. Entonces uno comienza a buscar, porque queremos controlar de tal manera nuestra espiritualidad que necesitamos que Dios nos confirme 1000 veces si estamos haciendo lo correcto. Entonces decimos, ¿no? Mi enamorado tiene que venir vestido de rojo. Ay, pero vino de negro, Señor. ¿Yo qué te dije? Rojo. Entonces empezamos a negociar con el Señor. Bueno, está bien, por ahí el Señor no escuchó justo cuando dije el color. Bien, me resulta difícil aceptar que Dios tenga un plan diferente al que deseo. ¿Sí? Y ahí somos como niños, ¿no? No estoy de acuerdo con lo que me está diciendo mi papá. Está equivocado. El Señor anda por otro camino y yo ando por este. Y nosotros queremos controlar nuestro futuro. ¿Cuántos controladores del futuro tenemos en esta noche? Muchísimo. Saben que todos nosotros, de alguna manera, en mayor o menor medida, somos controladores de lo que nos pasa, de lo que nos sucede. Y cuando estaba preparando esta palabra, se la compartí a mi pequeño y él me decía, mami, pero por ejemplo, controlar la comida no está mal. Yo le digo, claro, es verdad. Hay cosas que hacemos que tienen que ver con el control o la supervisión que no está mal. En mi trabajo, mi labor es supervisar, ¿no? Tengo que controlar que todo, por lo menos, tenga un orden. Pero aún si eso no pasa, pongo recargos, no. Ese chiste para los chicos del INTI. Pero si eso no pasa, tengo que tener una flexibilidad, que todo está bien. Recuerdo que una vez estaba preparando la mesa de la Santa Cena en el instituto cuando los chicos se gradúan. Colocamos una mesa con copitas y yo durante muchos años fui encargada de armarla. Es como que me encomendaban esa tarea y yo soy punto uno, me encomiendan una tarea y lo tengo que hacer así. Entonces yo quería que la mesa tenga encima un mantel blanco. Blanco, las copitas limpias, el juguito justo en la medida que tiene que ir, todo perfecto. Y hace unos años estaba con un supervisor haciendo la mesa, preparándola, y yo le digo, tenés cuidado, por favor, que no se te vaya a caer el jugo. ¿Imagina qué pasó? Se me cayó el jugo a mí. Entonces, yo me reí. No me enojé, obviamente, me reí. Ya no había tiempo para cambiar el mantel. Entonces, en ese devocional, les juro que estuve todo el tiempo mirando el mantel, ¿no? Yo estaba atrás y lo veía. Y veía que tenía una huella marrón, ¿no? En el mantel blanco. Quizás nadie más lo vio, pero yo sabía que esa mancha estaba ahí. Entonces, desde ahí decidí dejar el control
Y hoy en día quienes arman esa mesa son los supervisores, ¿no? Yo solo voy a chequear, a ver, está todo bien, pero sin duda ha sido la mejor decisión porque la hacen preciosa a la mesa de la Santa Cena. Y esas cuestiones nos pasan a diario, quizás con pequeñas cosas o quizás con otras mayores. Ahora hay personas que tienen un control, por supuesto, desmedido y que entra dentro de una patología que no vamos a centrarnos hoy en día por ese lado, pero sí existe y hay que tener mucho cuidado. Pero hoy queremos centrarnos en las cosas que nosotros queremos tomar el control y no dejar que Dios sea Dios. En primer lugar, quiero decirte que el control en sí no es pecado. No es pecado, pero es producto del pecado cuando nosotros dejamos que el control, ¿no?, tome o usurpe, mejor dicho, una posición. ¿Cuál posición? La posición de Cristo en tu corazón. Cuando nosotros dejamos que el control nos domine de tal manera, sacamos el lugar de Cristo y comenzamos a gobernar desde nuestro control, desde nuestras propias decisiones, de nuestros propios proyectos, incluso de nuestro propio llamado, ¿no?, en Dios. Aquellos que servimos al Señor, aquellos que estamos llamados a seguirle, que somos todos nosotros los que estamos en este lugar, corremos ese peligro. Y saben que Satanás está muy entusiasmado que nosotros dejemos el control a nuestra manera de conducirnos y que a Dios lo corramos de un lado y que tome el trono el control. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos a Dios y sacamos a Dios en su lugar, que tiene que ser soberano en nosotros, nos produce ¿qué? Ansiedad, nos produce muchas veces estrés, situaciones mucho más agudas como la depresión, la ansiedad, el pánico. Y saben que sin darnos cuenta nos convertimos en muy buenos manipuladores, ¿no? Quiero que todos hagan lo que yo quiero, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta y manipulamos con nuestras emociones. Algunos optan por el silencio. Me enojé y no te hablo por 3 días. Acá a nadie les pasa eso, quédense tranquilos, en otros lugares, ¿no? Entonces tomamos esa arma y decimos, no voy a hablar por 3 días, ¿no? Entonces yo, en cierta manera, estoy queriendo que la otra persona, ¿qué le pase? Sufra. Entonces estoy manipulando con el control esa situación, ¿bien? Porque quiero que a toda costa, y pase lo que pase, quiero que esto salga de esta manera. Incluso podríamos dar ejemplos mucho más extremos, ¿no? Cuando hay personas que tienen ese control desmedido, terminan siendo personas autoritarias, manipuladoras en un grado muy grande, personas inflexibles. Y esto nos va pasando en la vida diaria, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones interpersonales. En todas las situaciones y en todas las circunstancias nos pueden suceder estas cosas. Pero no debemos olvidar que el problema del control es cuando usurpa el lugar de Cristo en mi vida. ¿Sí? Si querés anotarlo, guardarlo, el problema del control es cuando usurpa el lugar de Cristo en mi vida. Ahora vamos a introducirnos en una historia que encontramos en la palabra de Dios, que nos ejemplifica un poco esta idea, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros tomamos el control de una situación? Los invito a que vamos a Génesis capítulo 25, versículo 20. Génesis 25, versículo 20. Si no tenés la Biblia descargada en tu celular, creo que ahí va a salir en la pantalla cómo podés hacerlo para poder tener la Biblia en tu celu. Bien, dice así la palabra del Señor. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca. Así que solteros, hay esperanza. Que era hija de Betuel y hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padán Aram. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada.
Pero como los niños luchaban dentro de su vientre, ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces fue a consultar al Señor. Y el Señor le contestó, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Acá podríamos decir qué privilegiada Rebeca, porque Dios le está dando una palabra de lo que iba a suceder, le está mostrando algo del futuro. ¿Bien? Y vamos a ir ahora al capítulo 27 en Génesis y vamos a ver qué es lo que sucede cuando sus hijos crecen. Génesis 27. Lo que vamos a leer puede estar pasando en tu casa. A veces yo digo, los papás no tienen preferidos, pero esta historia nos muestra que a veces sí puede pasar. Bien. Isaac había llegado, el versículo 1, Génesis 27, versículo 1. Isaac había llegado a viejo y se había debilitado en su vista. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, aquí estoy, contestó Esaú. Como te darás cuenta, ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morirme. Pues toma tus armas, tu arco y tus flechas y ve al campo a cazarme algún animal. Prepárame luego un buen guiso, como a mí me gusta, y tráemelo para que lo coma. Entonces yo mismo te bendeciré antes de morir. Como Rebeca había estado escuchando mientras Isaac hablaba a su hijo Esaú, en cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, ella dijo a su hijo Jacob. Jacob era el hijo menor, ¿bien? Esaú el hijo mayor. Según acabo de escuchar, le comenta Rebeca, ¿no?, a su hijo menor, acabo de escuchar que tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. También le ha prometido que antes de morir lo va a bendecir poniendo al Señor como testigo. Ahora, hijo mío, escucha bien y haz lo que te mando. Ve al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos para que yo le prepare a tu padre un guiso como a él le gusta. Tú se lo llevarás para que se lo coma y así él te dará su bendición antes de morirse. Pero Jacob dijo a su padre, hay un problema, a su madre, perdón. Mi hermano Esaú es muy velludo y yo soy muy lampiño. Si mi padre me toca, se dará cuenta de que quiero engañarlo y esto hará que me maldiga en vez de bendecirme. Escuchen lo que dice Rebeca. Hijo mío, que esa maldición caiga sobre mí. Tan solo haz lo que te pido y ve a buscar esos cabritos. Jacob fue a buscar los cabritos, se los llevó a su madre y ella preparó el guiso tal como le gustaba a su padre. Luego sacó la mejor ropa de su hijo mayor Esaú, la cual tenía en casa, y con ella vistió a su hijo menor Jacob. Con la piel de los cabritos le cubrió los brazos y la parte lampiña del cuello, y entregó a Jacob el guiso y el pan que había preparado. Jacob se presentó ante su padre y dijo, Padre, dime, hijo mío, ¿quién eres tú?, preguntó Isaac. Soy Esaú, tu primogénito. Contestó Jacob, ya hice todo lo que me pediste. Ven por favor y siéntate a comer de lo que he cazado, así podrás darme tu bendición. Pero Isaac preguntó a su hijo, ¿cómo fue que lo encontraste tan pronto, hijo mío? El Señor tu Dios me ayudó, respondió Jacob. Isaac dijo, acércate, hijo mío, para que pueda tocarte y saber que de veras eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre, quien al tocarlo dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos son de Esaú. Así que no lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de Esaú. Ya se disponía a bendecirlo cuando volvió a preguntarle, ¿en serio eres mi hijo Esaú? Claro que sí, respondió Jacob. Entonces su padre dijo, tráeme lo que has cazado para que lo coma y te daré mi bendición. Jacob sirvió a su padre y comió y también le llevó vino y su padre lo bebió. En el versículo 29, le da la bendición. Isaac le da la bendición a Jacob y le dice, que te sirvan los pueblos, que se postren ante ti las naciones, que seas el Señor de tus hermanos, que se postren ante ti los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Y pueden luego en casa seguir leyendo la historia y qué es lo que sucede luego con esto, ¿no? Pero esta historia nos lleva a pensar y a reflexionar en esta mamá, en Rebeca,
¿no? Que en cierta manera ella tenía, no en cierta manera, tenía la información de lo que iba a pasar y ella tenía fe, porque podríamos decir, ¿será que Rebeca intentó ayudar a Dios porque no tenía fe en la palabra? No. Rebeca tenía demasiada fe en la palabra que Dios le había dado cuando sus hijos estaban en el vientre. Entonces pasan los años y ella dice, ya es tiempo del cumplimiento de esa palabra. ¿Será que Dios está? No, esto no lo dice la Escritura, ¿no? Pero pensemos un poco como Rebeca. Necesito ayudar a Dios, necesito crear un plan. Imaginen el plan que creó Rebeca, ¿no? Hace pasar un hijo por el otro para que él, como ella había recibido la palabra, que el menor iba a servir al mayor, esa palabra se tenía que cumplir. Y ella no tuvo la mejor idea que intervenir, que ayudar a Dios. Y luego vemos después la consecuencia, la enemistad entre sus hijos, que Jacob se tiene que ir a otra ciudad porque Esaú cuando se entera quiere matar a su hermano. Y todas las consecuencias que después conllevó una decisión, un querer controlar lo que Dios nos dice. Y saben que nosotros muchas veces somos Rebeca, no la vamos a juzgar, nosotros muchas veces somos eso y no comprendemos que la obra de Dios no son obras humanas, no tiene que ver con nuestra intervención, no tiene que ver con lo que hagas vos más o menos, no tiene que ver con que nosotros ayudemos a que Dios traiga cumplimiento o que Dios responda de tal manera que nosotros digamos, sí, Dios está obrando. No. A veces necesitamos detenernos, tomarnos de paciencia y esperar que la palabra de Dios traiga su cumplimiento. Traiga su cumplimiento. Ella confiaba plenamente en Dios, pero su gran error, ¿cuál fue? La impaciencia y la falta de confianza en los tiempos de Dios. A veces nosotros pensamos, eso, Dios se está demorando. ¿Por qué Dios me hace pasar tantas tribulaciones? ¿No? Nos pasa una cosa, otra cosa, decimos, pero Dios, defendeme, ¿dónde está? La palabra de Dios dice que el que me defiende no duerme. Dios, ¿dónde estás? Entonces empezamos nosotros a hacer cosas para que Dios obre, o empezamos a hacer cosas y espiritualizamos esa idea. Seguramente Rebeca pensó que Dios estaba en el asunto, pero claramente cuando hay engaño, cuando no hay verdad, Dios no está en el asunto. Si querés saber si vos estás siendo controlador, evalúa las intenciones de tu corazón. ¿Hay orgullo? ¿Quiero que todo se haga a mi manera? Y también lo que no puede suceder es que tengamos tanta inseguridad que nosotros necesitamos tomar el control. Porque mis inseguridades no me dejan tranquilo. Estas son las cosas que nosotros pasamos a diario. En segundo lugar, debemos reconocer, debemos detenernos y decir, ¿cómo estoy? Y tengo algunas preguntas para hacerte. Saben que nosotros muchas veces nos es más fácil mirar el error de otra persona, ¿o no? ¿Cómo te estás equivocando? ¿Qué controlador que sos? ¿Qué controladora que sos? ¿Escuchaste la reunión del sábado? Claro, entonces nosotros ya tenemos argumento para decir que otra persona se está equivocando. No, pero acá me estás manipulando, ¿no? Entonces empezamos de esa manera. Claro. Pero la palabra nos insta, la palabra del Señor nos dice, primero mirá qué. Primero mirá qué hay en vos, antes de mirar al otro. Entonces el primer desafío es que estas preguntas sean para vos. Se trata de vos en esta noche. ¿En qué áreas estás intentando forzar un resultado? ¿Estás esperando exactamente algo que pediste a Dios? ¿Qué te asusta de esperar? Quiero controlar cómo Dios obra sobre las personas. ¿Será que estás siendo incrédulo? ¿Por eso estás tomando el control y querés ayudar a Dios? Y a veces santificamos una actitud carnal a una espiritual. La queremos santificar de tal manera que decimos, no, Dios
Dios me dijo. ¿Será que realmente Dios te lo dijo? ¿O estamos nosotros intentando poner nuestras manos en lo que nos está pasando? ¿Saben que otra cosa importante en este punto es que cuando nosotros nos comportamos de esa manera y tenemos este comportamiento en nosotros, la persona que está al lado es afectada? En la facultad el otro día hicimos un trabajo, bueno, el otro día no, el año pasado, hicimos un trabajo grupal. A mí no me gusta los trabajos grupales, pero siempre digo que de profesora me encanta hacer trabajos grupales. No sé por qué pasa eso. Y estamos en este grupo y una compañera, que nunca había trabajado con ella, nos conectamos al Zoom y dice, bueno, vamos a hacer esto. Ella tenía todo organizado, planificado, todo. Entonces yo dije, bueno, y todos, el resto de mis compañeras nos miramos por el Zoom y como, bueno, ya está. Primero dije, qué bueno, mejor. Es bueno cuando uno tiene a alguien en un grupo que lleva más la batuta y uno dice, bueno, ya está, no hago tanto. Entonces cada uno hacíamos nuestras cosas, ella nos dividió todo, listo, solucionamos, aprobamos el trabajo. Pero cuando yo me di cuenta que me afectó, cuando en la próxima materia dije, por favor, Señor, que no me toque con esta persona. Pero yo al momento dije, qué bueno, ya está, un peso menos. Pero en la próxima vez dije, no quiero estar con esta persona, porque no me deja pensar, no me deja opinar, no me deja participar. Y saben que a veces quizás la persona que está al lado está pidiendo a gritos diciendo, no me controles, o no tomes siempre vos la decisión. Esto es algo aparte, no lo tenía pensado decir, pero bueno, lo digo, ¿sí? Porque lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer, indefectiblemente, ¿va a qué? Va a afectar al que está al lado. También un consejo para mamás y papás. No podemos tener el control siempre, aunque nos encantaría. Hoy que soy mamá, y a veces hablamos con Cris, le decimos, nos gustaría estar en todo momento ¿por qué? Porque queremos controlar de tal manera la situación que queremos que no nos pase nada a ninguno de los tres. Entonces somos excelentes controladores, pero no. Porque estamos demostrando falta de confianza en Dios. Pero claro que nosotros los disfrazamos, ¿no? Por último, ¿cómo vencemos el control? ¿Cómo vencemos el control? Porque hasta acá quizás todos nosotros nos hemos identificado de alguna manera, hemos dicho, sí, en esta área estoy siendo, o en tal cosa, o con tal persona, o con tal situación, o conmigo mismo. Pero ¿cómo hacemos para poder vencer? ¿No? Y saben que tengo una buena noticia. No tenés que dejar de controlar. Se trata de sustituir el control propio por la mano de aquel que gobierna con precisión. Quiero invitar a Miti, si me ayuda con el teclado. No se trata de dejar de controlar, sino de sustituir el control propio por la mano de aquel que gobierna con precisión. Alguien dijo, Dios quiere liberarnos del control de cosas que nunca fueron diseñadas para gobernarnos. La libertad es dejar que conduzca quien sabe hacerlo. ¿Y quién sabe hacerlo mejor que el Señor? ¿Quién sabe hacerlo mejor que Él? El año pasado, cuando volvíamos con Cris de un evento, de repente una moto se nos pasa, creo que acá en la iglesia nunca lo conté, una moto se nos pasa por adelante y de repente frena en plena avenida. Cuando frena en plena avenida, se baja el conductor de la moto a querer pegarle a Cris, mete una piña por la ventana, imaginen toda la situación, Bauti empieza a llorar y yo le digo a Cris, subí el vidrio. Él comienza a subir el vidrio y el hombre comienza a darle piñas a la ventana, ¿no? Entonces yo en ese momento me bajo del auto, voy a hablar con el hombre. No lo hagan esto, Esto no es para que lo hagan. No tienen que hacer esto, no. Le estoy enseñando algo que no deben hacer, ¿ok? Entonces yo bajé y le digo al hombre, ¿no te das cuenta que hay una criatura llorando?
Y él se me acerca y me dice, ¿y a mí qué me importa? Entonces, yo agarré un palo, no, mentira, no. No. Estaba descontrolada. No. Agarré un arma más poderosa. Agarré y le dije, mirá endemoniado. Se los prometo que fue así. Mirá endemoniado, en el nombre de Jesús te vas. El hombre dijo, o esta está loca, o por ahí estaba endemoniado, ¿eh? El hombre me mira, retrocede, se sube a la moto. A todo esto que yo ya había llamado a la policía, no sé en qué momento. Siento que alguien me hablaba del celular y el policía me dice, señora, cálmese, dígame el número de la patente. Entonces yo le digo el número de la patente, bueno, y él me dice, después vamos a tratar de ubicarlo, qué sé yo. Me subo al auto, después nos reíamos, ¿no? Los tres de toda la secuencia, pero cuando en esas situaciones uno también quiere tomar el control. Y no son las mejores decisiones. Porque imagínense si el hombre sí me pegaba. O si el hombre sí iba en contra de mí. Pero nuestro instinto controlador, ¿no? Quiere tomar control de la situación. Si ustedes me preguntaran, Romy, ¿lo harías otra vez? Ni loca. Ni loca, no sé por qué me bajé del auto a yo querer enfrentar a alguien que le estaba queriendo pegar a mi esposo. Muy bien que mi esposo no se bajó del auto porque en realidad era con él, no era conmigo, ¿no? Y estas situaciones, estas o muchas otras, enfrentamos nosotros a diario. Y el desafío de esta noche es soltar el control. El desafío de esta noche es dejar que Dios sea Dios en tu vida, en tus hijos, en tu cónyuge, en tu esposo, en tu esposa, en tus padres. Deja que Él sea Dios. No intentes ocupar el lugar de Dios para alguien. No intentes que tus discípulos por fin den fruto. A su tiempo lo darán. Esto es algo que a diario lo ejercitamos, ¿no? Pero mira que estuve orando, pero mira que le estuve dando un consejo y hace lo que quiere. Y sí, es parte. Dios se ocupará. Y es mejor cuando Dios se ocupa que cuando nosotros queremos presionar y obligar a alguien. Pero tenés que venir, pero no faltes. Porque va a llegar un día que nosotros nos agotamos. Porque estamos intentando ejercer control con nuestras fuerzas. Y al fin y al cabo se trata de Dios. Cuando abrimos la iglesia hace 7 años con Cris, hicimos un trato. Mientras que tomábamos mate, dijimos, la obra es de Dios. Cuando la obra de Dios se interponga en nuestra familia, nos corremos. Porque hay algo que no está bien. Y les prometo y les digo la verdad, todas las noches nos hemos ido a dormir entregándole la iglesia al Señor. Hay problemas, si les contara, muchísimos. Pero la obra es de Dios. En el lugar donde te toque servir en la iglesia, ese lugar es de Dios. Ese servicio le pertenece a Él. Esas personas que estás discipulando y acompañando son de Él. Nosotros le pertenecemos a Él. Cuando Jesús es arrestado, viene Pedro a tomar control de la situación. Él dice, yo estoy acá para cuidar a Jesús. Vienen los soldados a querer arrestarlo. Y él saca su espada y le corta la oreja, ¿no? A Malco, el siervo del sumo sacerdote. Y Jesús le dice, basta, Pedro. Depende de la versión que leas. Basta, Pedro. En Lucas dice que él se acerca y le sana la oreja a Malco, enseñándole que él tenía el control. Y más que él, Dios tenía el control. Jesús dice, vuelve esa espada a su funda. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me ha de beber?
¿Acaso tengo que ir en contra de lo que Dios estableció? ¿Acaso no tengo que dejar de arrestarme? Basta, Pedro. No quieras tomar el control. Yo estoy acá. Quiero que te puedas poner de pie. ¿Saben qué significa que Dios es soberano? Que Dios tiene el control absoluto sobre todas las cosas que te suceden. Eso significa que Dios es soberano, que Él tiene el control absoluto de todo lo que te está sucediendo. Hoy es una buena noche para que soltemos el control y dejemos que Dios sea Dios. Dejemos que Dios tome el lugar que le corresponde. Y para eso, excontroladores, necesitamos soltar. Necesitamos vaciarnos de nosotros mismos. Necesitamos menguar. Menguar es bajar. Necesito yo dejar que Dios crezca para que Él pueda ser el soberano de mi vida. Porque si yo crezco de tal manera que Dios queda tan pequeñito, Él no puede gobernar en tu vida. No porque no quiera, su mayor deseo es que no haya nada ni nadie que te gobierne, porque no fuiste diseñado para eso, sino que el Señor tome el control absoluto de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestras finanzas, de nuestras casas, de nuestros sueños, de nuestros proyectos, del aquí y el ahora. Dejemos de controlar y dejemos que Él pueda realmente crecer en nosotros. Proverbios 3, 5, 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Encomienda al Señor tu camino, dice el Salmo 37, 5. Confía en Él y Él hará. En Filipenses dice: por nada estén afanosos, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.